Bueno, hermano, vamos a ver si hoy con la ayuda del Señor podemos concluir con esta serie de sermones acerca de la oración, tratando de ver qué dice la Escritura acerca de la oración. Quiero decirles que es un tiempo muy breve para compartirlo, porque esta sería la quinta entrega y realmente podríamos estar todo el año sin ninguna duda y sin temor a equivocarme viendo distintas cosas sobre la oración y estudiando la oración a lo largo de la Escritura. Y quiero animarles a que hagan eso, a que cuando vayan a su lectura diaria, cuando estén pasando por distintos pasajes de la Escritura, vayan prestando atención a los momentos en que hay oración, en que alguien está orando, que alguien está hablando con el Señor, que está compartiendo y que los vaya comparando, que los vaya marcando, que vaya viendo las características y el orden de la oración, las oraciones que son respondidas, cuando el Señor está oyendo, cuando el Señor no está oyendo, y la palabra lo va a mostrar. Así que eso sea de bendición también para nuestra vida y nos ayude a ver por nosotros mismos qué es lo que Dios enseña acerca de la oración. Entonces, hoy terminaríamos de ver a grandes rasgos acerca de la oración. Y estamos en nuestro pasaje en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, ahí el texto que estábamos viendo el clave, el versículo 9, en el cual leímos: vosotros pues oraréis así, ¿verdad? Entonces así es como el Señor le planteaba a sus discípulos. Vimos que la oración no es un método de alarde religioso, ¿sí? Ni es el termómetro espiritual para medir a otros. Y aclaro esto del termómetro espiritual, porque sí uno puede medirse a uno mismo, porque es algo íntimo. La oración es algo íntimo. E íntimamente nosotros podemos ver en nosotros el reflejo de nuestra relación con Dios en la oración. Entonces, la oración no es un método de alarde espiritual, como para mostrar lo bien que oro, lo espiritual que soy, o decir cuántas horas estoy orando, etcétera, etcétera. No es tratar de ganar méritos o aplausos de los hombres, de cierto digo, que ya tienen su recompensa, ni tampoco es una forma de medir la espiritualidad del otro. Hasta lo veo pecaminoso el hecho de tratar de indagar la intimidad del otro para juzgar si es espiritual o no. Realmente no creo que vaya con las Escrituras, pero sí es un termómetro para nosotros, para ver cómo está nuestra relación con Dios. ¿Qué tiempo paso yo con Dios, hablando con Él, compartiendo con Él? Una vez me decía alguien: si vos vas todo el día caminando con alguien a algún lado, es imposible que estés todo el tiempo callado. Y Jesucristo dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo moraré en vosotros, Él habita en nosotros, su Espíritu está en nosotros. ¿Cómo no hablar con Él? ¿Cómo no compartir con Él? ¿Cómo no estar en constante oración? ¿Cómo no orar sin cesar? ¿Cómo no estar hablando con Él? Entonces, no es eso la oración, un método de alarde religioso, ni el termómetro espiritual para ver a otros, si bien podemos vernos a nosotros mismos. La oración es un medio de gracia que es posible por la obra de gracia de Jesús, y la oración es para llegar al trono de la gracia y allí obtener la gracia para el oportuno socorro. Entonces vemos gracia por todos lados en la oración. No es por nuestros méritos, no es por cómo estamos hoy, por lo bien que nos portamos o por lo mal que nos portamos. Miren, si nos portamos bien, Dios nos escucha solamente por los méritos de Cristo. Y si nos portamos mal, Dios nos escucha por los méritos de Cristo cuando vamos a confesar nuestros pecados y pedirle que nos limpie de toda maldad. Entonces siempre es por los méritos de Cristo. Entonces, la oración, vuelvo a insistir, es un medio de gracia que hemos visto que es para adorar a Dios, para adorarlo en su misma presencia. Eso es de lo que tenemos que estar conscientes, hermanos. Nosotros, en una comunión íntima con Dios, entramos delante de su mismo trono por la obra de Cristo. Vamos a tener una comunión íntima con Dios, entrando en su mismo lugar en el cielo, en el lugar donde Él habita, donde Él reina, donde Él está sentado. Hermanos, ahí mismo entramos como hijos amados por la obra de Cristo y tenemos que ser conscientes de lo que la oración representa. Entonces, un medio de gracia para adorar a Dios en su misma
misma presencia, en una comunión íntima donde hallamos descanso y paz para nuestras almas, llenos de gozo por quien es nuestro Padre. Piense esto, la oración nos abre el camino para llegar a ese trono y ver a nuestro Padre. Y eso es lo que nos tiene que dar paz y gozo. Recuerden que llevamos las peticiones delante de Dios. Entonces estamos delante de Dios, no de cualquier otro, estamos delante de nuestro Padre que está en los cielos. Y eso tiene que llenarnos de gozo al ver quién es nuestro Padre y descansar en Él. Tiene que llenarnos de gozo y de descanso y de paz en nuestra alma. En nuestro pasaje, aquí en Mateo 6, Jesús resalta una y otra vez, hermanos, la relación paternal de Dios con sus hijos. Hemos visto al final del capítulo 5, dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En el capítulo 6, versículo 1, en el final dice: no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos, ¿verdad? En el versículo 4 dice: para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El versículo 6 dice: ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El 8 dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. El 9 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El 14 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. El 15 dice: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El 18 dice: para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Luego el 24 dice en el final: o estimar al uno y menospreciar al otro no puede servir a Dios y a las riquezas. Y el 26, siguiendo la misma línea: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Y luego el 32 dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. El 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, Dios es nuestro Padre, a Él accedemos, y en ese tipo de relación tratamos con Dios. Tratamos con Dios como nuestro Padre. Entonces, recién se compartía un texto de Gálatas 4:8, donde dice que antes, sin conocer a Dios, servíamos a los que por naturaleza no son dioses. Pero el 9 dice: más ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿verdad? Ahora que Él nos conoce, porque nos adoptó como sus hijos. Entonces, no solamente nosotros conocemos a Dios, sino que la realidad es que Él nos conoce a nosotros. Acuérdense, Mateo 7 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, vienen y dicen: Señor, Señor, y dice: apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Sin embargo, ellos decían que lo conocían. Pero Dios le dice: yo a ustedes no los conozco. Y esa es la clave en Gálatas 4:9. Ahora Él nos conoce a nosotros, y como Él nos amó primero, nosotros le amamos a Él. Entonces lo vemos como Padre, Él nos adoptó, somos sus hijos. Y ese es el trato que tenemos con Él. Y esto, hermano, este hincapié de Cristo en que Él es el Padre, es con el propósito de dar descanso a las almas en el cuidado del Todopoderoso. Dice: tu Padre ve en los secretos, tu Padre recompensa en público, tu Padre te escucha, tu Padre te ve, tu Padre está en los cielos, sentado en el trono gobernando, y enseguida lo vamos a ver. Tu Padre, es tu Padre, Él sabe tus necesidades, Él te cuida, Él provee, es tu Padre. A Él le estás hablando. No caigas en repeticiones como los gentiles que no conocen a Dios. No uses vana palabrería como aquellos que no conocen a Dios, que piensan que por su palabrería serán oídos. Deja todo eso de lado. Es tu Padre. Y tu Padre ya sabe qué necesidades tenés antes que las digas. Entonces usa la oración para lo que realmente es. Ocúpate de estar en comunión con Dios. Debemos orar, hermanos, en forma consciente, sabiendo a quién oramos y por qué le oramos. Sabiendo a quién oramos y por qué le oramos. El versículo 9 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hoy vamos a ver la segunda parte de cómo orar con la ayuda del Señor. Y para eso vamos a orar y pedirle al Señor que nos enseñe a orar y que su gracia colme nuestra vida. Vamos a orar.
estás en los cielos. Venimos, Señor, por la gracia de Cristo, a presentarnos delante de tu trono confiados en que eres nuestro Padre, que nos escuchas, en que conoces nuestra debilidad y ves todas nuestras necesidades y eternamente has provisto para eso. No has escatimado a tu propio Hijo y con Él nos das todo lo que es necesario para hacer tu voluntad y para vivir para ti, Señor, que Él es nuestro Rey. Tú estás sentado en el trono como Rey y nos miras como hijos. Padre, gracias por este tiempo que nos das para compartir tu palabra, para verte a ti, para conocerte mejor, para estudiar lo que nos has enseñado. Tú eres el verdadero Dios y la vida eterna. Y nos muestras toda tu persona para que podamos descansar, tener paz y así agradarte en todo. Gracias, Señor, por este tiempo. Necesitamos tu ayuda, necesitamos de tu gracia para que podamos aprender cómo orar a ti, Señor. Y así, Señor, tu gracia colme nuestra vida y nos permita honrarte en todas las cosas. Gracias, Padre, por este tiempo. Te ruego, Señor, por el amor de Cristo, por aquellos que no te conocen, por aquellos que te rechazan, por aquellos que huyen de ti. Tú eres poderoso. Así como nos trajiste a nosotros, puedes traerlos a ellos también. Señor, derrama tu gracia y salva para la gloria de tu nombre. Pedimos y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Vosotros pues oraréis así, y hemos visto este primer versículo. Ahora, para tratar de entender el propósito de la oración, yo quisiera que por un momento me acompañen al Evangelio de Lucas, antes de retomar nuestro texto. El Evangelio de Lucas, el capítulo 11. Y voy a leer aquí algunos versículos, del 1 al 13, no vamos a ver este pasaje, pero sí quiero que lo tengamos en mente. Se puede considerar un pasaje paralelo, ya que aquí también Cristo enseña este modelo de oración, con algunas muy leves diferencias, pero sí la esencia es la misma. Entonces dice el versículo 1 de Lucas 11, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me moleste, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. ¿Le dice así? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu a los que se lo pidan? Bueno, hermanos, este es un pasaje que en algún momento vamos a tratar en profundidad, porque es precioso y contiene mucha enseñanza e instrucción para nosotros, pero viéndolo básicamente, lo primero que vemos, hermanos, en el versículo 1, es que nadie nace sabiendo. Nadie nace sabiendo cómo orar. Nadie se convierte y sabe cómo orar, y nadie deja de aprender cómo orar porque nadie deja de conocer al Señor. Y es interesante que los discípulos, dice que Jesús orando en un lugar, ¿verdad? Él estaba orando en un lugar.
Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Entonces Jesús se aparta, ora a solas y en silencio. Es interesante, ¿no? Se aparta, ora a solas y en silencio. Todo lo contrario a lo que era la religión de la época. Entonces los discípulos lo miran y dicen: ¿qué hace este hombre? Enséñanos a orar. Como Juan también le enseñó a sus discípulos, está hablando de Juan el Bautista. Él también le tuvo que enseñar a los discípulos a orar, porque estaba tergiversado el propósito de la oración, como hoy día en las iglesias y en la sociedad actual. Está totalmente tergiversado el propósito de la oración. Y eso es lo que presenta Cristo acá, ese oportuno socorro que Dios nos da a nosotros en nuestra debilidad, esa necesidad de gracia constante que nosotros tenemos y que solo podemos recibir a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando Él sigue pasando, vuelve a hacer esas comparaciones, como la del juez injusto y la viuda. Y hace esa comparación: mirá, vos le caes un amigo, lo importunás, ¿no? Ya lo molestás de noche, en una sociedad totalmente distinta a la nuestra, donde probablemente la familia está dormida acostada en el piso, no como tenemos nosotros, distintas habitaciones, donde es difícil correr a todos para abrir la puerta, etcétera, etcétera. Pero dice: por la importunidad, porque es un amigo, porque el amigo va a refunfuñar, va a decir: pero como quiera el amigo, le va a dar lo que necesita. Entonces, ¿cómo no lo va a hacer Dios? Si nosotros, siendo malos, podemos hacer esas cosas, ¿cómo lo va a hacer Dios? Por eso Dios dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Eso es lo que está diciendo. Y después da otra más. Dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si pescado, en lugar de pescado una serpiente, o si huevo un escorpión? Entonces, ustedes, siendo malos por naturaleza, cuando sus hijos le piden algo, le dan lo mejor, ¿no? No es que sus hijos le piden algo bueno y entonces le dan algo malo. Y la comparación directa es en este pedido. Fíjese, dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial, o sea, ahí acaba de decir: Padre nuestro que estás en los cielos, ¿sí? En los cielos es celestial, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. ¿Se da cuenta? Entonces fíjese hacia dónde dirige la oración. La oración va hacia una necesidad espiritual. Entonces la oración tiene que proveer esa necesidad espiritual. Si usted busca gracia, lo que necesita es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero cuando habla de esto, habla de que el Espíritu Santo sea el que nos colme, el que nos guíe, el que llene nuestra vida, como nos enseña Efesios 5, que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe controlar absolutamente todo en nuestra vida. Entonces, si usted busca gracia, necesita el Espíritu Santo. Si busca sabiduría, necesita el Espíritu Santo. Si busca discernimiento para hacer la voluntad de Dios, necesita el Espíritu Santo. Si usted busca fortaleza, el único que se la puede dar es el Espíritu Santo. Si usted busca esperanza, el único que se la puede dar es el Espíritu Santo. Si usted busca paz, el único que se la puede dar es el Espíritu Santo. Pedid y se os dará. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial nos va a dar el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Hermano, la oración es un recurso espiritual, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es el Dios de esperanza, es el Dios de paz, en el mismo capítulo de Romanos 15, y Él nos llena de ese gozo y esa paz en el creer. ¿Y a quién se lo vamos a pedir? Al Dios de toda gracia, al Dios de toda gloria, al Dios de esperanza, al Dios de paz. Entonces vamos y se lo pedimos a Él, y el poder del Espíritu Santo hace que abunde en nosotros la esperanza, la fe, la fortaleza, la gracia, para hacer todo lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Entonces es un recurso totalmente espiritual. La oración es una búsqueda total y enteramente espiritual, que muchas veces, en esa búsqueda espiritual obtiene beneficios y bendiciones terrenales. No sé si es claro, lo voy a volver a decir. La oración, mis hermanos, es una búsqueda total y enteramente espiritual, que muchas veces obtiene beneficios y bendiciones espirituales. Lo que quiero decir es que lo que nosotros estamos buscando no es lo terrenal, es lo espiritual. Y muchas veces en la búsqueda de lo espiritual, Dios también nos provee lo terrenal.
nos provee esas bendiciones, aún las que no estábamos buscando. Porque las necesitamos, porque son necesarias para que Cristo sea formado en nosotros, porque son necesarias para que nosotros abundemos en esperanza y para que pongamos nuestra fe y descansemos en el Señor. Pero la búsqueda es espiritual. No estamos pidiendo lo material, estamos pidiendo lo espiritual. Estamos buscando al Señor. Por eso, volviendo a Mateo, hermanos, el capítulo 6, vimos en el versículo 9, yo quiero que tengan en mente esto que vimos ahí en Lucas 11, para tener el concepto de a dónde va dirigida la oración. No a quién, sino a dónde, cuál es el propósito, que enseguida vamos a ver. Entonces nosotros vimos en el versículo 9 de nuestro texto cómo Jesús nos lleva en adoración consciente a nuestro Padre que está en los cielos. No solamente está en los cielos ahí quieto y esperando que oremos, hermano. Él está en los cielos sentado en su trono, gobernando soberanamente todas las cosas. Y está ahí sabiendo todas las necesidades de sus hijos. Y está ahí siendo todopoderoso para ocuparse de todas estas cosas. Y siendo omnipresente para estar con sus hijos. O sea que Él va a estar donde su Hijo esté. Sin ninguna duda. Él mora en nosotros. Entonces yo y el Padre vendremos a Él y haremos morada con Él. Juan 14:23. Entonces Él es el único que está en todas partes. Que sabe todas las cosas y que tiene todo el poder. Y Él está reinando en el cielo, pero también mora con nosotros. Él es el alto y sublime, que mora en luz inaccesible. Pero Él habita con los quebrantados de espíritu y humildes de corazón. Los bienaventurados del sermón del monte. Entonces Él habita con sus hijos. Cuando vemos a ese Dios, a nuestro Padre, al Rey de Gloria, su nombre, mis hermanos, es sobre todo nombre, es apartado y exaltado sobre todo lo creado. Santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Su nombre, mis hermanos, nos revela quién es y cómo es, para llevarnos espiritualmente a la posición correcta que nosotros tenemos que tener ante Él en oración. Y hermanos, no estoy hablando de una posición física, sino una posición espiritual. Nosotros tenemos que ir a ese trono de la gracia totalmente humillados, totalmente asombrados por la gracia, totalmente agradecidos por la gracia y por la obra de Cristo y totalmente gozosos de saber quién es nuestro Padre. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces nosotros por medio de Cristo venimos gozosos sabiendo quién es nuestro Padre. Venimos agradecidos sabiendo quién es nuestro Padre. Venimos asombrados de que un Dios santo, santo, santo nos reciba a nosotros, viles pecadores. Y venimos humillados porque sabemos que somos totalmente indignos de estar adelante de su presencia. Entonces estas cosas no van en orden. Estas cosas van todas juntas, están unidas. Esa humillación es la que produce gratitud y gozo, mis hermanos. Esa humillación es la que produce asombro de que ese Dios que nos presenta la Escritura sea nuestro Padre y que nos reciba libremente. Entonces nos lleva a saber que su Espíritu nos dará el auxilio con la certeza de que todo lo necesario está provisto. Hermano, escúchame bien. No dije de que todo lo necesario será provisto. No. Todo lo necesario está provisto. Está provisto. No es que va a ser, no, ya está provisto. Él ya lo tiene preparado. Conoce la necesidad de antemano y ordenó todas las cosas delante de la fundación del mundo. Está provisto. Al que no escatimone a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar también con Él todas las cosas? ¿Cómo nos va a dar con Él todas las cosas? Entonces, está provisto. Tiene que traer eso paz y descanso a nuestro corazón. Tiene que traer gozo y esperanza. Entonces, como ya pensamos en algún momento, ¿con qué propósito oramos? Porque si todo está provisto, si Él está con nosotros, si Él sabe todas las cosas, ¿con qué propósito oramos? Y es acá donde nuestra cabeza tiene que hacer el cambio. Porque esa pregunta es el resultado de a lo que estamos acostumbrados, que es la oración. De para qué usamos la oración.
Entonces, dice, bueno, ¿para qué oro? Si no es para conseguir lo que quiero, si no es para que Dios me conceda los deseos de mi corazón, como dice el Salmo 37, deleítate a sí mismo, Jehová. Oh, hermanos, es un cheque en blanco. Seguro que nosotros le ponemos la cantidad, lo tiramos al banco de la fe y el Señor nos provee todo. ¿Por qué nos gusta la parte que dice que Él concederá las peticiones de tu corazón y no lo unimos con deleítate a sí mismo, Jehová? En el hecho de que para que Él conceda las peticiones del corazón, esas peticiones tienen que estar alineadas por completo con la voluntad de Dios. Porque nos deleitamos en Él, nos deleitamos en su persona, nos deleitamos en su obra eterna, nos deleitamos en su propósito eterno, nos deleitamos en su decreto eterno, nos deleitamos en su voluntad. Entonces, cuando pedimos conforme a su voluntad, sabemos que tenemos lo que hayamos pedido. Él nos concede las peticiones de nuestro corazón. No es un cheque, es un cheque que ya está lleno desde la eternidad. Las cosas están provistas, hermano. Entonces, ubicándonos en cuál es el verdadero propósito de la oración, ¿con qué propósito oramos? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Cuál es el anhelo de nuestro corazón al emprender la oración? ¿Qué es lo que estamos buscando? Y es a eso lo que apunta el Señor Jesucristo. Él nos enseña el verdadero propósito de la oración. ¿Qué debemos buscar en cada situación o circunstancia de la vida? O simplemente, hermanos, Él nos está enseñando lo que debemos orar cuando comenzamos o cuando terminamos el día. Nos enseña a buscar al Padre, nos enseña a buscar la gracia, nos enseña la actitud correcta al orar. Y entonces esa actitud correcta al orar tendrá como fin estas peticiones básicas que encontramos a continuación. Versículos 10 al 13 dice así. Leo el 9 también. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bueno, estas son peticiones básicas, hermanos. Por eso es un modelo de oración. Estas peticiones básicas tienen que estar siempre en nuestras oraciones, no para repetirlas como un loro, sino para verlas en nuestro andar diario, en la situación particular de cada uno, en las distintas situaciones que suceden en nuestra propia vida, y ver que esto se debe cumplir, hermanos, por medio de la oración. ¿Qué es lo que buscamos cuando oramos, hermanos? La oración es nuestra comunión con Dios, es nuestra conexión constante con nuestro Padre Celestial, nuestra conexión constante con nuestro amo y Señor, con nuestro solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Es nuestra conexión con el gran pastor de las ovejas, aquel que guía y decide nuestros pasos, aquel que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Es nuestra conexión constante con aquel que nos dice que ya sea que comamos o bebamos, o si hacemos otra cosa, todo debe ser hecho para su gloria. Es esa comunión íntima, constante, conectados con Él, que debe reflejar nuestro anhelo de que Él reine, de que sea Él el que reine, que Él sea quien esté en control. O sea, hermanos, es reconocer que Él es el Rey, que Él está sentado en el trono, que Él está gobernando todas las cosas y que todo está en sus manos. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. Está todo en sus manos y su mano es poderosa. Y nosotros venimos humillados debajo de esa mano porque sabemos que no vamos a cambiar lo que su mano está haciendo, ni lo que Él ha determinado, ni lo podemos torcer, ni podemos hacer nada. Entonces lo único que podemos hacer es humillarnos bajo su poderosa mano. Esa es la cuestión. Así venimos en esa oración constante. Nuestro anhelo debe ser que Él reine, que Él sea quien esté en control, no solo en nuestra vida, mis hermanos, sino que a través de lo que estamos viviendo para su gloria, otros le conozcan, que la luz avance sobre las tinieblas y su reino avance sobre los corazones de los que hoy se pierden huyendo de Dios. Y que esto sea así, que Él reine en ellos también, como reina hoy en su pueblo. Hoy, hermanos,
terrenalmente hablando, su reino no es un reino visible. Es un reino que se ejerce en los corazones de su pueblo. Él es el rey, Él es el que dice lo que hay que hacer y nosotros somos sus hijos, sus siervos, sus súbditos. Somos los que ponemos por obra su voluntad en un mundo que es enemigo de Dios. Entonces nosotros debemos orar que venga su reino. Y debemos hacer esto hasta que Él se manifieste como rey. Hasta que su reino sempiterno e inconmovible se haga visible definitivamente con su venida en majestad y gran gloria. Venga tu reino. Señor, tú eres el rey. Venga tu reino. Reina en mi vida. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Que Él sea el rey en tu vida. Que su justicia sea hecha. Que lo que es justo y agradable delante de Él sea hecho. ¿Y quién va a hacer eso si no su pueblo? ¿Quién va a hacer eso si no su familia, sus hijos? Nosotros tenemos que ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Debemos ser un reflejo de su carácter, un reflejo de su gloria como cuerpo, como iglesia. Y eso es lo que debemos buscar en la oración. Sobre todas las cosas, que venga su reino. En este momento, sobre nuestra vida, sobre los que no le conocen, pero también con ese anhelo profundo y constante de que su reino se manifieste. Él venga y que estemos cara a cara con Él y que así estemos para siempre con Él. Y hasta que eso llegue, hermano, nuestra oración debe ser siempre con el propósito de que venga su reino. Esto debe buscar nuestra oración, que Él reine, que su reino avance, que su reino se manifieste a través de toda situación o circunstancia que nos toca vivir cada día de nuestra vida. Eso es la oración. Estamos en un andar tranquilo en nuestro día, haciendo lo que hacemos habitualmente, y de golpe pasa una situación, de golpe alguien nos es contrario, de golpe alguien nos trata mal, de golpe hay una situación fea, de golpe pasa algo, y en ese momento esa oración de auxilio al Padre es: Padre, dame la gracia para que venga tu reino, dame la gracia para que se haga tu voluntad, como vamos a ver a continuación. Dame la gracia para que tú seas glorificado en esta situación, en esta circunstancia. No me dejes obrar a mí, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No me dejes responder como responde la maldad del hombre. No me dejes responder como responde, como se leía hoy en el Salmo 119. Como responde la violencia del hombre. No. Líbrame de esa violencia que es natural en mí y entonces guardaré tus mandamientos. Líbrame. Venga tu reino. Venga tu reino, de eso se trata. Y para que esto ocurra, mis hermanos, sigue diciendo el texto: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Los cielos declaran la gloria de Dios, hermanos. Los cielos anuncian la gloria de Dios. Yo sé, cuando uno piensa en eso, es porque ve la grandeza de Dios. Y uno ve su eterno poder y deidad, se hace claramente visible y uno se maravilla, pero hermanos, los cielos declaran la gloria de Dios. Porque en el cielo, donde Dios está, donde Él está en su trono, mis hermanos, no hay nadie que no haga su voluntad. No hay nadie que no haga su voluntad. El anhelo de la voluntad de Dios en nuestra vida debe ser, mis hermanos, el motor de todas nuestras acciones. Debe ser lo que mueve todas nuestras acciones. Debe ser el motor, debe ser lo que mueve todos nuestros pensamientos. Debe ser aquello que mueve, que motoriza todos nuestros deseos. Y también debe ser el motor de todas nuestras oraciones. Tu voluntad sea hecha. Hágase tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. El salmista mismo declara: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, en el Salmo 143. Y termina diciendo: tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Te necesito, Señor, te necesito ya, como cantábamos hoy. Te necesito, Padre. Necesito tu auxilio, necesito tu socorro, necesito tu gracia para darte la gloria en este momento, para que tu voluntad sea hecha, para que yo haga tu voluntad y no la mía. Para que yo haga lo que te agrada y no lo que me agrada a mí. La voluntad de Dios, mis hermanos, y no la debemos confundir, siempre es y será hecha. Dios está haciendo su voluntad.
sin ninguna duda. Él está llevando a cabo su propósito eterno y su voluntad está siendo hecha así como Él lo determinó, hasta el más mínimo de los detalles. Ni una hoja cae, ni un ave cae, ni una gota de lluvia cae sin el permiso del Padre que está en los cielos. Hasta lo más mínimo, hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados, recuérdenlo. Hasta el más mínimo detalle. Dios hace su voluntad y no hay, como decíamos antes, quien detenga su mano. Entonces, sabiendo eso, hermano, nosotros debemos orar que Dios nos enseñe, que nos haga crecer en su gracia y conocimiento para discernir lo mejor, como Pablo oraba por los hermanos en Filipo, orando para que sean llenos del conocimiento, del discernimiento, para que puedan aprobar lo mejor, o sea, no solamente las cosas buenas, moralmente buenas, sino lo mejor. No aquello que tiene valor terrenal y pasajero, sino lo mejor, aquellas cosas que se hacen con valor eterno, hermano. Aquellas cosas que trascienden esta creación que será deshecha. Por eso debemos pedirle a Dios que Él nos enseñe, que Él nos haga crecer en su gracia y conocimiento. Esa es la voluntad de Dios. Antes bien, crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, dice 2 de Pedro, al final del capítulo 3. Eso es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Que crezcamos en la gracia y el conocimiento de Dios por sobre todas las cosas, hermanos. Por sobre todas las cosas. Eso es a donde nosotros tendríamos que estar abocados, donde tendrían que estar nuestra fuerza, nuestros planes, el orden de nuestra vida tendría que acomodarse absolutamente a esa verdad eterna. Porque nosotros fuimos salvados para ser conformados a la imagen de Jesucristo, no para hacer lo que se nos venga en gana, no para buscar nuestro propio bien ni nuestra propia conveniencia, sino que fuimos salvados para ser conformados a la gloriosa imagen de Jesucristo. Por eso necesitamos conocerlo, crecer en su gracia y conocimiento y poner por obra su palabra, que es su voluntad revelada. Cuando nosotros le decimos a Dios, hágase tu voluntad, tenemos que hacerlo de una forma consciente, hermano, conociendo la voluntad del Señor a través de su palabra y poniéndola por obra. Debemos discernir lo mejor y así, hermano, conscientemente hacer su voluntad con gozo y gracia para la gloria de nuestro reino. Debemos, hermanos, aprender a poner por obra su voluntad revelada en cada momento, sea cual sea la situación. ¿Recuerda a Pedro hundiéndose en el agua? Ahí estaba al lado del Señor. Le acababa de pedir de poder ir a Él, el Señor se lo concedió, pero dudó, no hubo fe, se empezó a hundir. Y enseguida gritó, Señor, sálvame. Bueno, él estaba en comunión con el Señor. Pero nosotros estamos muchas veces en esa situación, hermano. Le pedimos algo a Dios, Dios nos lo concede y empezamos a ir hacia Él en su voluntad y de golpe empezamos a sentir que nuestros pies se hunden. ¿Qué nos queda en ese momento? Gritar fuerte, Señor, sálvame. Sálvame. Y el Señor extiende, ¿qué cosa? Su mano de gracia. No siempre presión, porque dudaste, hombre con la fe. Si yo te dije que esto es mi voluntad, yo te llamé a venir acá, yo te guié por este camino, yo te traje acá, ¿por qué te estás hundiendo en tu propio pecado? Hey, toma mi mano y sal de ahí, levántate. Vamos. Ese es nuestro Dios, hermano. ¿Cómo dudar de Él? ¿Cómo abandonarlo a mitad del camino? En la voluntad del Señor, el agua es firme. En la voluntad del Señor, el agua donde todo se hunde, para nosotros es tierra firme. Y lo único que hace que esa agua nos traiga son nuestras dudas, es nuestra propia debilidad. Por eso necesitamos depender de su gracia. Hermanos, Dios reina en el cielo y en todo el universo. Y desde su trono reina en todas las cosas. El texto dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y repito lo que dije antes. En el cielo, todos hacen su voluntad gozosa, y perdónenme la redundancia, gozosa y voluntariamente. Nadie discute la voluntad de Dios en el cielo. Él dice, y van y hacen, y todos lo hacen con gozo, y lo alaban porque Él es digno. Y lo hacen agradecidos porque Él es digno. Y van porque saben que no hay nada mejor
mejor que lo que el Padre dice que hay que hacer. No hay nada mejor para hacer que lo que el Rey está mandando a hacer. Entonces van con gozo y con una voluntad decidida a hacer lo que hay que hacer. Así pasa en el cielo. Y por eso Cristo nos enseña, bueno, para que así como es en el cielo, sea también acá en la tierra. Sea también en esta vida diaria. En la tierra, mis hermanos, el hombre se levanta contra la voluntad de Dios. El hombre se levanta contra la voluntad de Dios. El hombre quiere detener con la impiedad la verdad de Dios. Eso es lo que ocurre en la tierra. Por eso nuestro anhelo, nuestro deseo es que venga su reino y que su voluntad se haga en la tierra como ya es hecha en el cielo, donde el pecado no entra, donde no hay enemigos de Dios. Porque ya fue echado. ¿Recuerdan? No tiene acceso, no tiene entrada. No está el malo, no está el maligno, ni sus ángeles. Está Él en santidad y gloria, con todos aquellos que ya han sido salvados por la gracia de Dios y que están allí en su presencia, con su ejército de ángeles, y todos hacen su voluntad. Y nuestro anhelo, por medio de la oración, es que así sea también en la tierra, que así sea a nuestro alrededor, que así sea en las situaciones y en las circunstancias que nos tocan vivir. No lo que yo quiero, Padre, sino lo que tú quieres. Entonces, hermano, aunque en la tierra el hombre se levante contra la voluntad de Dios, ¿cómo lo cambiamos? Orando y pidiéndole a Dios, venga tu reino, que venga tu reino. No se sienta mal, y me refiero al enojo, cuando alguien se opone a la voluntad de Dios, o cuando usted quiere hacer lo que a Dios le agrada, y hay oposición, porque todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, y aún se van a levantar de la misma familia, sépalo, porque Cristo lo dijo, Él no vino para traer paz, sino para poner en disensión en la misma familia, al padre con el hijo, a la madre con la nuera, etcétera, etcétera. Entonces puede haber oposición, aún de los más cercanos, de la propia sangre, puede haber oposición y bien difícil. No se enoje, sienta compasión, como Cristo lo sintió con nosotros cuando nosotros éramos enemigos de Él. Y ore al Padre, oh Padre, venga tu reino. Ayúdame en este momento a hacer tu voluntad. Que sea como es allá, en ese lugar donde todos vamos a morar eternamente. Ayúdame a que así sea en mi vida. Reina en mi vida. Venga tu reino sobre los corazones, sobre los enemigos, sobre todas las cosas. ¿Cómo hacer esto, hermano? Bueno, algunas preguntas que podemos hacernos cuando vamos a orar. Algunas cosas que podríamos pensar para evaluar lo que pedimos. Y lo primero que tenemos que preguntarnos es para saber si se está haciendo su voluntad, es lo que estoy pidiendo, con lo que estoy pidiendo, Dios es glorificado. Con lo que estoy pidiendo, el Evangelio es proclamado para que esté el avance de ese reino, para que esté el avance de su reino. Con lo que estoy pidiendo, esto trae luz a las tinieblas que nos rodean, a las tinieblas en las que me toca vivir y enfrentar cada día. Esto que estoy pidiendo a Dios en medio de la oración promueve mi santidad, o sea, me lleva a ser más santo, me lleva a estar más cerca de Él. Esto que estoy pidiendo me acerca más a la iglesia o me aleja de ella. Esto que estoy pidiendo muestra amor, o sea, el amor que Dios ha derramado en nuestro corazón hacia los demás. Esto que estoy pidiendo es agradable a Dios. Esto que estoy pidiendo promueve mi crecimiento espiritual. Esto que estoy pidiendo edifica a mis hermanos. Esto que estoy pidiendo niega mi voluntad y se somete a la voluntad de Dios. Esto que estoy pidiendo provee para la carne. Porque la palabra dice no provee para los deseos de la carne. Todas estas preguntas que estoy haciendo, hermanos, tienen que ver con los mandamientos que Dios nos ha dado. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Nosotros debemos anunciar el Evangelio a toda criatura. Nosotros debemos ser luz en un mundo que está en tiniebla. Nosotros debemos ser santos como Él es santo. Nosotros debemos amar como fuimos amados. Nosotros debemos estar unidos al cuerpo de Cristo y edificar a nuestros hermanos, porque ahí nos puso el Señor. Nosotros debemos comprobar lo que es agradable al Señor. Nosotros debemos crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Nosotros debemos tomar nuestra cruz y seguirle cada día, negando nuestra voluntad y sometiéndonos a la de Él. Nosotros no debemos proveer para los deseos de la carne, y nosotros no debemos contristar al Espíritu Santo. La última pregunta, o la primera, no es una cuestión de orden. Es esto que estoy pidiendo: contrista al Espíritu Santo. Hermano, lo único que va a cambiar nuestro corazón, nuestra forma
de ver las cosas, nuestra forma de orar es conocer a Dios por medio de su palabra. Es conocer su voluntad revelada y que ella mora en abundancia en nuestro corazón. Y por favor, hermanos, esto que acabo de decir yo es una muy pequeña lista de todo lo que la palabra nos revela acerca de la voluntad del Señor. Si nosotros pedimos que tu voluntad sea hecha en la tierra, así como es hecha en los cielos, la pregunta que debo hacerme es, ¿sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida, para esta situación, para esto que voy a encarar, para esto que estoy decidiendo? ¿Sé cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué estoy pidiendo entonces? Cuando vamos renovando el entendimiento, mis hermanos, en la palabra de Dios, nuestras oraciones van siendo más y más específicas, conformándose a la voluntad de Dios revelada en su palabra. Eso es lo que tiene que pasar. Vamos conociendo, nuestro entendimiento se va renovando, vamos comprobando cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, morimos a nosotros mismos. Entonces, cuando pedimos, vamos a pedir conforme a su voluntad, conforme a lo que Él ya nos enseñó. Cuando oramos, antes de un mensaje, ¿qué pedimos, hermano? No pedimos que Él nos dé sabiduría, que Él nos edifique, que Él nos enseñe. ¿Por qué? Pues sabemos que eso es su voluntad. Y sabemos que si se lo pedimos, lo vamos a tener porque es conforme a su voluntad. Y es nada más que un ejemplo, hermano. Por eso, en dependencia total de Dios, el versículo 11 dice así: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Les dije, esto es mucho más profundo de lo que estamos viendo, hermano. Pero ese anhelo de que su voluntad sea hecha nos lleva a depender completamente de Él. Recuerda, está todo en sus manos, todo ya está provisto. Él es nuestro Padre, Él conoce nuestras necesidades y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Va a cumplir todas sus promesas porque Él es fiel y aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Eso es un descanso, eso es paz, eso es gozo, hermano. Entonces, ¿por qué oramos? Que venga su reino, que su voluntad sea hecha. Dependemos completamente de Él, porque para ser libres, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Para ser libres y poner por obra su voluntad, esta verdad de Dios nos tiene que librar de las ansiedades y los afanes de la vida cotidiana, para poner por obra su voluntad. Por eso, en dependencia total de Dios, el pan nuestro de cada día, dánoslo. Eso es como decirle al Señor: Señor, ocúpate tú de lo que has prometido, ocúpate tú de la comida. Este pan es la comida básica de Dios. La comida se refiere no al pan específicamente, ¿sí? No a una figacita, no a un miñón. Se refiere a la comida básica, a la comida necesaria para sustentar la vida. A eso se refiere la palabra. Entonces el pan nuestro de cada día, lo necesario para hoy, dánoslo hoy, en dependencia total de Él. Una de las necesidades básicas del hombre es el alimento. Dios lo sabe y lo ha provisto, hermano. Dios ha prometido suplir esta necesidad con el fin de que sus hijos no estén ocupados en esto, sino en hacer su voluntad. Dice Proverbios 10:3: Jehová no dejará padecer hambre al justo. ¿No es eso maravilloso? Como está escrito, no hay justo ni uno. ¿No es eso maravilloso? Porque cuando Él resucitó, nosotros fuimos hechos justicia de Dios en Él. Y Él nos ha declarado justos. Y mi Padre está en el cielo, el dueño de todas las cosas, el que tiene todas las cosas en sus manos, me dijo: no voy a dejar que padejas de hambre, no te vas a morir. Hoy fui envejecido y me he visto justo desamparado, ni su descendencia que me diga. Hermano, la mayoría de las veces no se hace la voluntad de Dios en la vida del cristiano, porque estamos ocupados en cosas que Dios ya aprovechó. Estamos perdiendo nuestro tiempo en tratar de asegurarnos aquello que Dios ya proveyó para sus hijos. Eso es lo que le pasa al impío. El texto termina diciendo: mas la iniquidad lanzará a los impíos. O sea, Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Los lanza, los manda en esa búsqueda frenética, en ese temor constante
de que va a faltar, de que no voy a tener, de que no voy a poder, de que no voy a llegar, de que si no hago esto y no soy mejor, y que si no me preparo más, y que si no, y bla, 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 bla. Esa búsqueda frenética, ansiosa, desesperada, que es totalmente insatisfecha, nos lleva a ocuparnos en eso y dejar la voluntad de Dios. Entonces Dios nos da paz y dice, tranquilo, yo me ocupo de esto. Vos ocupate de hacer mi voluntad. El Hijo de Dios no debe estar en esta ansiedad. Acuérdese de la ansiosa inquietud de la que ya hablamos. No debe estar en esta ansiedad, sino que debe estar en las manos de Dios y descansar en las promesas de su Padre, evitando así que una ansiedad desmedida lo aleje de sus responsabilidades como hijo de Dios. Y por favor, hermano, vuelvo a aclarar algo que ya aclaré en un mensaje anterior en esta misma serie. Todo debe ser dejado en Él, en sus manos, pero esto no nos exime de nuestras responsabilidades. Dios nos enseñó que el que no trabaja tampoco come. Pero una cosa es que uno vaya a trabajar con el afán y la ansiedad de que si no hace esto, aquello y lo otro, va a pasar necesidad o no va a tener aquello que tanto anhela. Y otra cosa es que uno ve el trabajo como un medio para darle la gloria a Dios y vaya y haga su trabajo sabiendo que ya está todo sufrido. Sabiendo que ya está todo sufrido. Entonces uno no está con esa presión, ese afán constante en su vida. El pan nuestro de cada día, dárnoslo hoy. Lo voy a decir de otra manera. Padre, ese es tu problema. Miren, tengo chicos, ¿verdad? O a veces hasta los más grandes. Pero llega un momento del día que usted pasa por la cocina y vuelve a encuentra a todos los chicos sentados en la mesa. Dice, ¿sabes por qué estamos acá? Venimos a comer. Es así. Ahora, ellos no saben qué hay para comer, ni si se compró, ni si no se compró, ni si están en no. Ellos se sientan porque es hora de comer. Y hay hambre. ¿Verdad? Entonces, el chico está en la casa, no está preocupado. No es que está diciendo, hay para comer, hay que ir a comprar algo, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que trabajar para comprarlo. No está preocupado. Llega la hora y se sienta. ¿Verdad? ¿Es así o no? ¿Por qué no podemos tener esa tranquilidad como hijos de Dios? ¿Por qué no podemos tener ese descanso como hijos de Dios? ¿Saben qué? A veces a mí me puede faltar algo, pero a Dios no le falta nada. Yo como padre puedo fallar. Teníamos que comer a las 9 y terminamos comiendo a las 11, no sé. Y comemos lo que hay, no sé. Y hasta puede ser que ese día no haya nada físico para comer, no sé. Puede ser. Pero a Dios no le falta nada. Él no falla. Él cumple siempre. Entonces vos por esa ansiedad vas a dejar al Señor para ir a suplir esa ansiedad. O sea, vas a pecar. Vas a pecar abandonando tus responsabilidades como hijo, como hija de Dios. Vas a dejar la voluntad de Dios de lado. Vas a dejar el hecho de que Él es el rey en tu vida. Lo vas a dejar de lado para ir a suplir lo que Él ya prometió. O sea, lo único que está mostrando es la duda que hay en tu corazón y tu ofensa es contra Dios. No peques contra Dios. Ore y descansa en Él. Depende completamente de Él. No solo de cómo vivirá el hombre, sino todo lo que sale de la boca de Dios. Recuerda, esa fue la primera tentación en el desierto. 40 días sin comer. Si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Y Jesús le dijo, como está escrito, no solo el pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces Satanás pasó a la segunda tentación y a la tercera. Y como ya he dicho otras veces, Satanás no necesita a nosotros ofrecernos todos los reinos del mundo, porque la mayoría de las veces, el 99,9% de las veces, simplemente nos compra con un pedazo de pan. Con un pedazo de pan, Satanás ya hace que nosotros neguemos a Dios. Con un pedazo de pan. Por eso nos dice, pero yo soy pobre, yo nunca tuve la oportunidad de que venga y me dice, todos los reinos del mundo te daré, si postrado me adoraré. Mirá, vas a tener acá, tienes una tentación fuerte, me tienen que dar $1.000.000 para que yo me mueva de este lugar. No, con un pedacito de pan ya lo sacó. Con un pedacito de pan ya se aseguró de que en lugar de servir a Dios, estemos postrados delante de Él. No, hermano. Debemos depender completamente de Dios y descansar en Él. El pan nuestro de cada día. Danos.
enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad, para que tú seas glorificado. Por eso no nos exime de las responsabilidades, hay que hacer lo que hay que hacer. Cada uno tiene que cumplir con sus responsabilidades, como cabeza de hogar, como hijo, como madre. Hay que cumplir con las responsabilidades, pero hay que hacerlo con gozo, para la gloria de Dios, como en el cielo. Descansar y confiar también significa, mis hermanos, estar contento con lo que Dios provee para suplir la necesidad, aunque eso que se suplió no llene todas nuestras expectativas o nuestro gusto personal. Tal vez a usted le gusta el asado, pero no se puede comer asado todos los días. Tal vez a usted le gusta una comida cara, pero no se puede comer eso todos los días. Hoy hay arroz, solo. Gloria a Dios y gracias, porque Él cubre las necesidades. Y así vamos a estar contentos con todas las cosas, hermanos. Esto suple la necesidad, esto me viste, cubre mi cuerpo, me hace andar honroso, decoroso, gloria a Dios. Y pero me gustaría que fuera Nike, que fuera Cacharel, Christian Dior, me gustaría algo mejor. No hay, te cubre el cuerpo, estás limpio, estás presentable delante de Dios porque para Él te viste, gloria a Dios, suficiente. Cubre tus pies, te separa del piso, gloria a Dios, es suficiente. ¿Necesitas más? Esa insatisfacción te va a llevar a negar a tu Dios. Ten cuidado. Descansar en Dios, mis hermanos, y confiar significa estar contentos con lo que Dios provee para suplir la necesidad, aunque eso no llene todas nuestras expectativas o nuestro gusto personal. Hemos visto, hermanos, hasta ahora en la oración, la adoración, la dependencia y la gratitud, y aún nos falta la confesión. Dice el versículo 12. Perdónanos. Versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora dice, perdona nuestras deudas, así como empieza, y perdona nuestras deudas. Entonces aquí está el componente que veíamos que ocurre siempre en las oraciones, hay confesión de pecado. Cuando uno va delante de Dios dice, perdona nuestras deudas. Ahora, Cristo está acá hablando en general, por eso yo antes decía que este modelo esencial es para adaptarlo a la vida de cada uno. Usted conoce cuáles son sus ofensas a Dios, y si no las conoce, si yo no las conozco, tengo que ocuparme en saber cómo estoy ofendiendo a Dios, porque todo pecado, mis hermanos, todo, absolutamente todo pecado, desde el que usted considere más grande hasta el que usted considere más chico, y digo que usted considere porque para Dios no hay diferencia, por todos tuvo que morir Cristo. Entonces, el pecado, el pecadito, el pecadillo, toda ofensa, primeramente es una ofensa contra Dios. Usted pecó contra alguien, lo primero que hizo antes de pecar contra esa persona es pecar contra Dios. Tiene que reconocerlo. Y tiene que ver su pecado. Porque si no, no lo puede confesar. Y esto es fundamental. Porque la confesión del pecado es fundamental para la oración. No podemos llegar delante de Dios con las manos sucias. No podemos estar en comunión con Dios con las manos sucias. Nosotros tenemos que ver nuestro propio pecado, mis hermanos. Tenemos que verlo y confesarlo, llamar pecado a lo que Dios llama pecado. Cuando dice Juan que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, la palabra griega para confesar es el griego homologomen, de donde nosotros tomamos la palabra en castellano que es homologar, el verbo homologar. Significa poner una cosa al lado de la otra para ver si son iguales, para ver si son 100% compatibles. Entonces son iguales. Eso significa que en la confesión nosotros tenemos que llamar pecado a lo que Dios llama pecado y confesar pecado. No venimos nosotros en forma general diciendo, oh Señor, perdona todas mis ofensas, y me voy y sigo ofendiendo porque ni siquiera sé por qué pedir perdón. Eso no es una confesión, mis hermanos, eso es una burla. La confesión es específica, es detallada. Perdóname, Señor, porque no me satisfago en ti, entonces busco la satisfacción en otro lado. Perdóname, Señor, porque no creo en tus promesas y vivo lleno de ansiedad. Perdóname, Señor, porque he maltratado a mi hermano, porque tu amor no me satisface. Y como tu amor no me satisface, entonces no puedo amar a los demás. Perdóname, Señor, porque
porque no puedo perdonar a los demás, porque tu perdón no me satisface. No creo en tu perdón, Señor. Perdóname, estoy dudando de tu perdón completo y absoluto de todos mis pecados, y por eso no puedo perdonar como fui perdonado, porque en realidad nunca me sentí perdonado. La ofensa es contra Dios, mis hermanos. Por eso debemos confesar: perdónanos nuestras deudas, ofensas, pecados, transgresiones, iniquidades, etc. Llámenlo como quiera, pero lo primero que tenemos que hacer es confesar nuestro pecado, mis hermanos. Y muchas veces nuestro pecado es que no perdonamos al otro. Y no perdonar al otro es una ofensa contra Dios, es pisotear la sangre de Cristo, es negar el sacrificio de Cristo. Y para Dios, mis hermanos, no es algo que se pueda dejar pasar. Debemos siempre, hermanos, sin cesar, reconocer nuestra indignidad ante Dios, hacer un examen personal de nuestra comunión con Dios, buscar profundamente y confesar nuestro pecado, específicamente nuestra ofensa a Dios, sabiendo que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. A veces cuando voy a orar, lo primero que tengo que confesarle a Dios y pedirle perdón es que me perdone por ignorarlo, que me perdone por el tiempo que llevo sin orarle a Él, que me perdone por haber tomado decisiones sin siquiera pensar en Él, por haber hecho cosas sin siquiera pensar en Él. Y a veces es lo primero que tengo que confesar cuando voy a orar. Porque cuando estoy orando me doy cuenta: ¿por qué vine a orar ahora? Porque me está pasando esto, porque me está pasando lo otro. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, uno de sus enemigos hace estar en paz con Él. Y de golpe no hay paz en alguno de los caminos, y uno va a orar a Dios y va a Dios a decir: ay Señor, quiero paz. Pero pará, vengo a orar ahora. Y todo este tiempo, viviendo como si tú no estuvieras conmigo, Señor, perdóname por despreciarte. Y aquello que me hicieron, lo perdono, pero lo perdono en el corazón. Imagínense usted diciéndole a Dios: perdóname como yo perdono a los que me ofendieron. Pero Dios ve el corazón. Y yo le digo: perdóname como yo perdono, pero no perdoné nada. Y no perdoné nada. Oh Señor, gracias por tu perdón, en el cual olvidas mis pecados, los tiras en lo profundo del mar, los deshaces como una nube, los echas tras de tus espaldas. Gracias, Señor, por semejante perdón. Qué bendición, has perdonado todas mis iniquidades, y así yo perdono a los demás. Pero eso que me hizo el otro día no me lo voy a olvidar. Eso no es perdón, hermano. Eso es una burla. Y cuidado, porque eso es una separación entre nosotros y Dios. Y si Dios es tu Padre, lo próximo que viene es la disciplina. Es la disciplina por la falta de perdón. Hermano, cuando nosotros oramos no hablamos con el juez, sino que hablamos con nuestro Padre. No buscamos evitar el castigo, porque el castigo ya lo llevó Cristo en la cruz del Calvario, sino que buscamos honrar a nuestro Padre con la confesión de pecado, adorar a nuestro Padre. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Él ya fue castigado por nosotros en la cruz. Ya llevó el castigo de nuestra maldad. Entonces cuando vamos a Él, vamos con la confianza que tenemos con nuestro Padre. Papá, te porté mal otra vez. Y no porque sea livianamente, sino porque esa es la relación. Hijo, ya sabía que te ibas a portar mal, por eso lo cargué en Cristo en la cruz, tranquilo. Es bueno que lo veas. Es bueno que las soberbias no se enseñoreen de ti. Es bueno que veas tus pecados ocultos. Límpiate de eso. Dice el pasaje de 1 Juan, que la comunión unos con otros, la sangre de Cristo, la comunión unos con otros, nos limpia de todo pecado. La confesión, hermanos, del pecado es vital en la oración, porque si no estamos a cuenta con Dios, si no velamos por nuestra santidad, no seremos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Si hicimos las cosas para que nos vean los hombres, más vale que lo confesemos lo más rápido que podamos, hermano. Si no fue la intención de nuestro corazón dar la gloria a Dios, sino buscar gloria personal, más rápido que lo confesemos, más rápido vamos a estar en paz con Dios. Y no porque nos hayamos vuelto enemigos, sino como un padre corrige a su hijo. De esa forma, hermano. Es fundamental llegar al Padre con un corazón como el de Él. Un corazón perdonador. Un corazón limpio de rencores.
Por eso el texto sigue diciendo, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Cómo pedirle nosotros a Dios perdón de nuestros pecados cuando nosotros no estamos dispuestos a dar perdón a aquellos que nos ofenden? Fíjese lo que dice el versículo 14 y 15, que muchas veces se separa de este texto, pero está completamente unido. Fíjense en que él dice en el 12, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, si nosotros no podemos perdonar al otro, entonces Dios no nos perdona a nosotros. Entonces vamos y le confesamos a Dios nuestros pecados, pero si no confesamos el pecado de no poder perdonar, entonces Dios no trata con nosotros, no nos responde, al contrario, nos va a disciplinar como un padre disciplina a sus hijos. Mire lo que dice Mateo 18, ya volvemos al 6. Usted va a recordar esta situación, había uno que tenía una deuda imposible de pagar y el rey lo llama y lo perdona. Y cuando sale, encuentra a un consiervo suyo que le debía nada más que 100 denarios. Y le dice, no te puedo pagar, entonces lo agarra del cuello, o lo agarra del cogote, lo agarra del cuello, lo sacude y le dice, pagame lo que me debes. Y como no se lo paga, lo echa en la cárcel hasta que le pague lo que le debía. Cuando el rey se entera, le dice, lo manda a llamar y le dice, ¿no debías perdonar como yo te perdoné? Después de la deuda impagable que yo te perdoné, vos no le perdonás a esta persona esa pequeña ofensa. Y llevémoslo a la actualidad de la iglesia, en Cristo. Vos no vas a perdonar lo que Cristo ya pagó con su sangre en la cruz del Calvario. Vos vas a guardar en tu corazón algo que el Señor ya borró con su sangre en la cruz. El problema en esa falta de perdón es que estás menospreciando la sangre de Cristo. Estás menospreciando el sacrificio de Cristo. Y por eso hay rencor y por eso hay amargura en tu corazón. Dice el versículo 32 de Mateo 18. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial, hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué es lo que hace Dios? Lo entrega a los verdugos. La vida se vuelve una tortura. Se vuelve una tortura. No hay paz, no hay crecimiento espiritual, no hay gozo, no hay comunión ni con Dios ni con los hermanos, no hay descanso. Hermanos, hasta es en vano presentar ofrenda porque no es acepta. Si tienes algo con tu hermano, deja la ofrenda, arregla las cosas y después vuelve. ¿Se da cuenta la gravedad de la situación? ¿Cómo mancha todo lo que hacemos? Todo va a depender de las circunstancias más que de la relación con Dios. No debemos ser hipócritas en el perdón porque Dios no puede ser burlado. No podemos decir te perdoné cuando seguimos guardando el rencor en nuestro corazón. Porque eso nos hace una pared entre nosotros y nuestro Dios. Para Dios no hay hipócritas. Porque Él ve todo. Entonces el hipócrita es hipócrita delante de los demás. Pero no puede ser hipócrita delante de Dios porque Dios ve el corazón. No ve la apariencia. Ve el corazón. Conoce la verdad. Entonces, hermanos, no debemos ser hipócritas en el perdón. Porque si lo somos, si no perdonamos como fuimos perdonados, la vida misma será una tortura de los verdugos enviados por el Señor. No vamos a poder ni dormir. Porque esos verdugos están ahí para hacer la vida difícil hasta que uno se examine, reconozca su pecado, lo confiese, se aparte, arregle las cosas con Dios. Entonces, por la disciplina del Padre, sea corregido y puesto de vuelta en el camino. Somos como el caballo, ¿no? Si no somos sujetados por el cabestro, nos vamos hacia donde Dios quiere. La confesión, hermanos, es fundamental en la oración. Nos mantiene a cuentas con Dios y con los hombres. Así, hermanos, reconocemos nuestra debilidad. La confesamos y rogamos gracia para no ceder al pecado. De no confesar y de no perdonar a los demás. El perdón de pecados y el perdón mutuo trae paz. Y hermanos, como dice Pablo en 2 Corintios 2, y al que vosotros perdonáis, yo también lo he perdonado. Para que Satanás no gane ventaja alguna
está sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hermanos, el promotor de la falta de perdón, el promotor del rencor, el promotor de que las cosas no se olviden es Satanás mismo a través de toda la situación. Él tiene a sus hijos trabajando para él, para hacer que uno constantemente recuerde la ofensa del otro por distintas situaciones que pueden suceder a nuestro alrededor. Piénselo, no ignore las maquinaciones, porque tenemos un enemigo real. Es un enemigo que está ocupado en hacer justamente esto, dividir a los hermanos, a los hijos de Dios. Entonces perdonemos para ser perdonados, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, hermanos. Me extiendo a terminar. Versículo 13 dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahora, hermano, comprendamos bien este texto. La palabra nos enseña que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, ¿verdad? Amén. Entonces, si Él no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, entonces parece que Cristo se estuviera equivocando en esta oración, al decir no nos metas en tentación. ¿Acaso Dios nos mete en tentación? No. Tal vez una traducción que nos haría ver las cosas de otra manera, y no porque esta sea mala, sino porque esta requiere interpretación, por la gracia de Dios, requiere interpretación. Y por eso Dios nos ha dado una iglesia, y Dios nos ha dado los medios de gracia para que haya interpretación. Este pasaje requiere interpretación. El incrédulo lo va a torcer, va a decir cosas que el pasaje no dice. Pero lo que está diciendo es, en esta oración, en esta dependencia total de Dios, es: Señor, guíame lejos de la tentación. Si tú me guías, yo no entro en tentación. Guíame lejos de la tentación. No nos metas en tentación. Que tu guía, que tu auxilio, que tu voluntad me lleve lejos de la tentación. La búsqueda de la gracia para hacer la voluntad de Dios, mis hermanos, es el camino recto, que muchas veces puede estar lleno de espinos, pero que nos lleva y mantiene lejos de la tentación y nos libra del mal, o como también se traduce, nos libra del malo, del maligno, de las estrategias de Satanás. Por eso dice también Santiago: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, que tu voluntad sea hecha en la tierra como en los cielos. Resistid al diablo, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación. Líbranos del mal, líbranos de las estrategias de Satanás. Debido a confesar, mis hermanos, nuestra debilidad, buscamos depender de Dios para no apoyarnos en nuestra propia prudencia y ser librados así de las trampas, de las estrategias, de las maquinaciones de Satanás. Es una dependencia total de Dios. ¿Y por qué se lo pedimos a Él? Por lo que termina diciendo el texto: adoración y gratitud, dependencia y confesión, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿A dónde iremos? ¿A quién más iremos, hermano? Estamos delante del Rey de toda gloria, sentado en el trono de gracia, con fundamentos de misericordia y de justicia. Ese es nuestro Padre. ¿A quién se lo vamos a pedir? ¿A quién le vamos a decir que guíe nuestra vida lejos del maligno, sino a aquel que tiene poder sobre el maligno? ¿A quién le vamos a pedir? Que ordene todas las cosas para que seamos conformados a la imagen de Cristo. ¿A quién? Sino a Él. Es reconocer, es adorar nuevamente, es decir: Señor, venimos a ti y te lo pedimos a ti, porque tuyo es el reino, que venga tu reino. Tú eres el Rey, tú eres el que gobierna sobre todas las cosas. A ti venimos. Tuyo es el poder para hacer todas las cosas, y tuya es la gloria. Tú eres el único digno de toda gloria por todos los siglos. Tú mereces ser honrado a través de mi vida. Ese es el punto. Por eso venimos a ti. Que así sea. Todo desde Él, por Él y para Él. Eso es lo que significa amén, que así sea. Que así sea. Todo es de Él, por Él y para Él. Lo reconocemos, lo agradecemos, lo confesamos y de Él dependemos. Eso es la oración. Así debemos orar. Buscar su reino, su gloria.
Es el que hizo posible lo que era imposible para nosotros. Él envió a su Hijo a morir por los pecados de su pueblo, de todos los que creen en Él, a pagar en la cruz nuestras deudas, a quitarlas de en medio, para que seamos reconciliados con Dios. Por eso murió bajo la ira del Padre, fue sepultado y al tercer día se levantó de los muertos, mostrando que su sacrificio no fue en vano, que el juicio por el pecado de su pueblo cayó sobre Él en la cruz, y la resurrección es la prueba de ello. Eso exhibió su justicia, y con esa justicia son vestidos todos los que creen en Él. Luego de eso el Hijo ascendió al trono e intercede por nosotros, para salvar perpetuamente a todos los que por medio de Él se acercan a Dios. Tal vez estás aquí y toda tu vida has orado contigo mismo, o ni siquiera has orado. Cristo te puede abrir el camino al Padre, haciéndote su Hijo, si lo buscas a Él como Salvador. Si vienes arrepentido de tus pecados y clamas a Él que te salve. Es la primera oración que Dios va a escuchar de tu corazón. Y esa oración la pone Él en tu corazón para que vengas a Él. Y el que viene a Él no le echa fuera. Si vienes hoy a Cristo, Él te perdonará todos tus pecados y te salvará perpetuamente. Hermanos, busquemos la gloria de Dios y honrémosle en todo lo que hacemos y decimos. Amén. Vamos a orar. Nuestro Padre, queremos darte muchas gracias por tu amor y tu misericordia, por tu cuidado, por toda la obra de Cristo. Porque, Padre, nos salvas cuando aún estábamos muertos en delitos y pecados, nos sostienes a pesar de nuestro pecado y cada día nos permites ver un poco más de nuestra maldad. Señor, líbranos de nuestra propia maldad, llévanos lejos, haciendo tu voluntad, reinando tú en nuestras vidas. Sosténnos, Señor, con todo lo necesario, porque así lo has prometido. Nos has llamado cuando estábamos trabajados y cargados